Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre exploramos los rincones más fascinantes del mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno que a muchos nos intriga profundamente, la familia de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y esa mirada que parece poder decírnoslo todo sin pronunciar una palabra. Pero, ¿qué hay detrás del hombre que vemos en pantalla? ¿Cómo es su vida familiar? ¿Qué vínculos han forjado a ese hombre que hoy es un fenómeno? Hoy vamos a desentrañar esos lazos familiares que, les aseguro, les dejarán sin aliento. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Can Yaman es sin duda una de las figuras más mediáticas de los últimos tiempos. Sus novelas, sus proyectos internacionales, su innegable atractivo físico, todo ello ha generado un torbellino de atención. Pero a menudo, la fama nos presenta solo una faceta, la que el público ve. Y es precisamente por eso que hoy queremos ir un poco más allá, para conocer las raíces de este árbol frondoso. ¿Quiénes son las personas que moldearon al Can Yaman que hoy conocemos? ¿Qué valores, qué experiencias compartidas han sido pilares en su vida? La familia es ese refugio, esa base sólida sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro. Y en el caso de Can, estamos seguros de que no es la excepción. Hablemos primero de sus padres. A menudo las estrellas de Hollywood o de la televisión turca son reservadas con la información sobre sus progenitores, pero en el caso de Can, hemos podido conocer algunos detalles muy tiernos. Sus padres son Gulden Yaman y Suat Yaman. Imaginen la crianza de un niño con ese potencial. Seguramente desde muy joven, sus padres vieron algo especial en él, esa chispa que lo haría destacar. No tenemos muchísimas imágenes de ellos juntos en público, y eso es completamente normal. Muchos padres prefieren mantener un perfil bajo, y es algo que debemos respetar. Sin embargo, las pocas ocasiones en las que hemos visto a Can compartir momentos con ellos, se percibe un amor profundo y un respeto mutuo. Se habla de que su padre, Suat Yaman, es abogado, una profesión que requiere disciplina y rigor, cualidades que quizás Can ha heredado y aplicado a su exitosa carrera. Y su madre, Gulden Yaman, una figura que, aunque más discreta, siempre ha sido mencionada con cariño por Can. Imaginen la cantidad de apoyo, de sacrificios, de consejos que unos padres pueden dar a un hijo que inicia un camino tan competitivo como el de la actuación. Es esa red de seguridad emocional la que permite a una persona volar alto sin temor a caer. Pero la familia de Can no se detiene ahí. Un personaje clave en su vida, y que ha sido bastante visible, es su hermano menor, Onur Yaman. La relación entre hermanos puede ser un microcosmos fascinante de la vida misma. Está el compañerismo, las rivalidades sanas, los secretos compartidos, el apoyo incondicional. Y en el caso de Can y Onur, parece ser que la conexión es muy fuerte. Onur, aunque menos mediático que su hermano mayor, también ha estado presente en la vida de Can, especialmente en momentos importantes. Hemos visto fotografías donde ambos se muestran cómplices, sonrientes, y eso nos dice mucho sobre la armonía familiar. Se dice que Onur también es una persona con una formación sólida, y aunque no se dedica a la actuación, su presencia en la vida de Can es un recordatorio constante de sus orígenes y de la importancia de mantener los pies en la tierra, a pesar del estrellato. Piénsenlo, tener un hermano con quien compartir los éxitos y los desafíos de la vida pública debe ser un tesoro. Alguien que te conoce desde que eras un niño, que ha visto tus sueños nacer y crecer. Es esa mirada cómplice que no necesita palabras, esa comprensión mutua que solo se forja a través de años de vivencias. Ahora entremos en detalles que realmente nos sacan una sonrisa. ¿Cómo describe Can a su familia? Él mismo ha hablado en entrevistas sobre lo unidos que están. Menciona a sus padres como sus pilares, quienes le enseñaron los valores fundamentales de la honestidad, el trabajo duro y el respeto. Y su hermano Onur es esa persona con la que puede contar siempre, su confidente. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las apariencias pueden ser engañosas y las relaciones a menudo se vuelven superficiales, la autenticidad de los lazos familiares de Can es un bálsamo. No vemos en él esa típica historia de celebridad desconectada de sus raíces. Al contrario, cada vez que habla de su familia, lo hace con una emoción genuina, con un brillo en los ojos que nos hace sentir la profundidad de su afecto.
Una anécdota que me gusta mucho recordar es como Khan ha mencionado que, a pesar de su éxito y de viajar constantemente por trabajo, siempre intenta pasar el mayor tiempo posible con él. Incluso cuando está en Turquía, se asegura de que los encuentros familiares sean una prioridad. Imaginen las cenas, las conversaciones, las risas compartidas. Es en esos momentos donde se recargan las baterías, donde se recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Y para un artista que está expuesto a tantas presiones y expectativas, tener ese ancla familiar es invaluable. Es esa sabiduría que te transmiten tus padres, esos consejos que, a veces, solo una madre puede dar, o esa camaradería de hermano que te recuerda la importancia de no tomarse todo demasiado en serio. Además de su familia nuclear, ¿qué hay de sus tíos, primos, abuelos? Aunque no son figuras públicas y sus nombres no resuenan en los titulares, es innegable que cada miembro de una familia extensa contribuye a la forma en que una persona es. Khan, al ser un hombre de familia, seguramente guarda un cariño especial por todos ellos. Piénsenlo, son esas reuniones familiares de fin de semana, esas celebraciones de cumpleaños, esos momentos donde se comparten historias de generaciones pasadas, las que te van tejiendo el alma. Cada abrazo, cada gesto de afecto, suma a la persona que eres. Y es probable que Khan, a pesar de su apretada agenda, siga manteniendo viva esa conexión con su familia extendida, honrando sus raíces y sus antepasados. Otro aspecto fascinante es cómo la fama puede impactar las relaciones familiares. Para Khan, que ha alcanzado un nivel de reconocimiento mundial, es un desafío mantener un equilibrio. ¿Cómo se adaptan sus padres y su hermano a esta nueva realidad? ¿Cómo manejan la atención mediática cuando se trata de ellos? Es probable que hayan tenido que aprender a lidiar con la curiosidad del público, y es ahí donde el apoyo mutuo se vuelve crucial. Si Khan confía en ellos y ellos confían en él, podrán navegar juntos por estas aguas, que a veces pueden ser turbulentas. La discreción de sus padres, por ejemplo, es una muestra de protección hacia su hijo y a la vez de su propia personalidad. No buscan el foco, sino que apoyan a Khan desde la sombra, que a menudo es el lugar más seguro y valioso. Y hablemos de ese magnetismo que Khan tiene en pantalla. Mucha de esa energía, de esa sensualidad, de esa intensidad, proviene de una personalidad bien forjada. Y las familias son el primer lugar donde aprendemos a interactuar con el mundo, donde desarrollamos nuestra autoconfianza, donde aprendemos a amar y a ser amados. Es muy probable que la crianza que recibió, basada en el amor, el respeto y el apoyo, sea la que le permita proyectar esa confianza y esa autenticidad que tanto nos cautivan. Piensen en la influencia de una madre cariñosa, de un padre que inculca la disciplina, de un hermano con quien compartir la vida. Todo eso se traduce en la persona que vemos, en la energía que irradia. Además, Khan Yaman es un hombre que se preocupa por su comunidad y por las causas sociales. Este tipo de empatía y generosidad, ¿de dónde creen que proviene? A menudo son valores que se siembran en el hogar, que se aprenden del ejemplo de los padres y del entorno familiar. Si Khan tiene esa disposición a ayudar a los demás, a involucrarse en proyectos benéficos, es porque seguramente ha crecido en un ambiente donde la solidaridad y la compasión son importantes. Y eso, amigos míos, es un legado familiar que va más allá de cualquier éxito profesional. Ahora, imaginen por un momento cómo sería la vida de Khan sin el apoyo de su familia. Sería un camino mucho más solitario y probablemente más difícil. Los éxitos sabrían a menos, y las caídas serían mucho más dolorosas. Es por eso que hoy, al hablar de Khan Yaman, no podemos dejar de lado a esas personas que han sido su faro, su ancla, su mayor inspiración. Son ellos quienes le han dado la fuerza para seguir adelante, quienes le han celebrado cada logro y le han consolado en cada tropiezo. Y la belleza de todo esto es que Khan Yaman, a pesar de su estrellato, sigue siendo un hombre de familia. No se ha olvidado de sus orígenes, ni de las personas que lo formaron. En un mundo donde a veces la fama nos deshumaniza, él nos recuerda la importancia de mantenernos conectados con lo que realmente importa. Es ese toque humano, esa cercanía que transmite, lo que lo hace tan especial, no solo como actor, sino como persona. Y estoy convencido de que esa conexión con su familia es uno de los secretos mejor guardados de su éxito duradero. En resumen, hoy hemos explorado los lazos profundos y conmovedores que unen a Khan Yaman con su familia. Hemos hablado de sus padres, Guldem y Suat Yaman, como sus pilares fundamentales, y de su hermano, Onur Yaman, como su confidente y compañero de vida.
Hemos visto cómo estos vínculos, forjados en el amor, el respeto y el apoyo mutuo, son la base sobre la que Khan ha construido su exitosa carrera y su sólida personalidad. Hemos reflexionado sobre cómo la familia es ese refugio esencial que le permite navegar por las aguas a veces turbulentas del estrellato y cómo su conexión con sus raíces sigue siendo una parte vital de su identidad. ¿Y ustedes, qué piensan de la importancia de la familia en la vida de una celebridad? ¿Tienen alguna anécdota similar que quieran compartir? Déjenos sus comentarios abajo, nos encantaría leerlos. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan fascinante como a nosotros, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo las historias que nos dejan sin aliento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.